Bueno, y tenemos el agrado de estar en el estudio con una visita muy especial, porque ya la hemos tenido hace muchos años, estábamos hablando de eso recién, que hace bastantes años le hemos entrevistado sobre el tema de dislexia. Está con nosotros Juana Truzzi, ella es licenciada en psicopedagogía y miembro de un grupo de profesionales que trabaja en GEL Aprendizaje. Bienvenida, Juana, ¿cómo estás? Hola, gracias. Me cuesta decirte Juana porque te digo Juani, pero bueno. Está bien, muchos. Me dijeron que en la profesión de periodismo uno no tiene que fingir no conocer al entrevistado, así que te voy a decir Juani la entrevista. Dale, si te perfecto. parece bien. Bueno, Juani, estábamos hablando fuera del aire. En noviembre de 2016 se reglamentó la ley de dislexia. Sí, es la ley 27.306, es la ley de dislexia IDEA, que incluye todos los trastornos específicos de aprendizaje, que son discalculia, disortografía, dislexia y los trastornos del lenguaje. Bien, vamos despacio. ¿Discalculia qué es? Es un trastorno específico en matemática. Ajá. Bueno, alguien que le cueste sumar o los números, sí, por ejemplo. Sí. Después dislexia es lo que es lectura, es específico en lectura, que a veces se confunde con lo que es escritura, Ajá. porque hay síntomas que se ven en la escritura, pero en realidad es el trastorno en la lectura, o sea, es un chico que lee lento, Ajá. o con dificultades, omite letras, sustituye, cambia. Ah, ok. Y después está disortografía, que es la mala letra, lo que todos conocemos como letra fea. Ah, pero no son faltas de ortografía, sino que es el grafismo, digamos. En realidad está disgrafía y disortografía, y entran dentro de esto mismo. Es faltas de ortografía y fea letra, o sea, lo que es disgrafía. Mira vos. Y después está trastornos del lenguaje, que eso es más como del área de fonoaudiología, pero que muchas veces hay chicos que tienen compartido, digamos, comorbilidad de dos trastornos. Bien, bien. Así que bueno, es una buena noticia que esta ley, votada en noviembre de 2016, se ahora se está reglamentando, ¿no? ¿Se ha reglamentado ahora? Sí, se reglamentó el 10 de abril. Y una de las cosas que dice en la reglamentación es que tiene, digamos, se empieza a ejecutar desde el día después de esa reglamentación. O sea que ya está en vigencia y, digamos, ya se puede hacer cumplir. Bien. ¿Y qué es lo que dice la ley? La ley, en realidad, primero la declararon de interés nacional, que bueno, digamos, el objetivo es el abordaje integral e interdisciplinario de todos los sujetos, de todas las personas, que garantizan justamente lo que está en nuestra Constitución también, de que todos los chicos, todos los adultos también puedan tener una educación igual que los demás. Eso es como el objetivo de esta ley, ¿no? Bien. Y sobre todo, en este caso, los que presentan dificultades específicas de aprendizaje. Bien, bien. Así que, y esta ley viene a reglamentar cómo hacer para que ese derecho que vamos a decir llegue a todos los niños. Entonces, por ejemplo, en la práctica, ¿cómo afectaría esto a la educación de un chico en una escuela? Es como que se basa en tres cosas. Lo más importante de la ley, que es muy concreta y muy precisa. O sea, yo siempre cuando hago un diagnóstico de chicos, mando al colegio el informe, lo llevan los papás y llevan unas adecuaciones, o me junto con la escuela para presentar adecuaciones para ese chico. Yo ayer justo hablaba con una persona y le decía, ahora habría que llevar la ley, porque está muy específico qué es lo que tienen que hacer. Ajá. Y en realidad, bueno, las tres cosas estas que marca es capacitar a los docentes. O sea, a partir de esta ley es obligatoria la capacitación específica en trastornos de aprendizaje de todos los docentes. Realizar adecuaciones a nivel escolar para que justamente puedan, digamos, sostener esta adecuación y habla de desplegar el potencial del chico, que me parece importante, decía, justamente no es ponerlo en una situación de ventaja, sino de igualdad con los demás. Hay muchos papás que por ahí no están en el tema y preguntan y dicen, pero ¿le estamos dando ventaja a este chico? No, en realidad es una situación de que está en desventaja si no hacemos la adecuación. Bien. ¿Y a qué se le llama una adecuación? Las adecuaciones que se pueden hacer en este tipo de trastornos de aprendizaje son de acceso. O sea, por ejemplo, habla de la oralidad, de tomar o sea, priorizar la oralidad en las evaluaciones, de dar más tiempo, esto lo dice específicamente en la ley, de dar más tiempo, por ejemplo, otras cosas que se pueden hacer es tomar como multiple choice, o de no hacerlos escribir
cosas muy largas si no es necesario, o si el chico le afecta eso. Claro. Que la copia del pizarrón no sea muy extensa. Claro. Ese tipo de ecuaciones son de acceso. Justamente no alteramos el contenido, Bien. sino que, por ejemplo, otro tema son los dictados, porque los chicos con dislexia, por ejemplo, una cosa, en general en 2 años llegan a compensarlo normalmente, si es el tratamiento se empieza a tiempo. Uh-huh. Pero no se cura, se compensa. Entonces, el tema es que si la ortografía es algo que siempre por lo general queda. O sea, es un chico que lee bien, o promedio, digamos, pero tiene faltas de ortografía. Claro. Entonces, eso no tiene que ser evaluado y no le pueden bajar puntos por la disortografía. Claro. O sea, una vez que tiene el diagnóstico, digamos, sí, contemplarlo en el momento de la evaluación. Sí. Y lo que decía recién de que escriba menos o de la oralidad, es intentar comprobar que el chico sepa, pero a través de otro método. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Por ahí es un chico que... o también asegurarse que comprenda las consignas, por ejemplo, porque por ahí si lee tarda mucho más y su proceso, si no está compensado, están focalizados en decodificar, o sea, en esto de la asociación del sonido y la letra. Entonces están concentrados en eso y no pueden comprender todavía. Claro. Para poder comprender tenés que tener una lectura más fluida. Entonces les leen las consignas en voz alta y ahí ellos las pueden entender y resolverlas perfectamente. Mirá vos, qué increíble con qué detalles quizás se puede como destrabar a... Entonces esa es otra de las cosas que dice, como asegurarse que el chico comprenda la consigna. Bien, bien. Sí, son cositas que son pavadas y que muchas veces los docentes las hacen también con todo el grupo. Claro. Pero bueno, con estos chicos hay que asegurarse de que las hagan. Bien. Después otra cosa que se hace también es anticipar los textos. Por ejemplo, si van a hacer un trabajo en la clase, uh-huh, les dan el texto antes para que lo lean en la casa o en su tratamiento, si tienen tratamiento. Entonces uh-huh, ya llegan como con esa información y habiéndolo leído, pues si lo tienen que leer en la clase, por ahí no comprenden o tardan más. Claro, así como con la información más procesada, digamos. Sí, sí. Qué interesante. Juana, hay mucha subdiagnóstico de la dislexia aún todavía hoy, porque se nota que hay más conciencia. Sí. Se ha hecho un trabajo gigante de DIFAM, Sí. de la organización esta de dislexia familiar, pero de todas maneras es algo que todavía te parece que vos como profesional que cuesta. Sí, sobre todo los diagnósticos, y esto también apunta a la ley, a la prevención y al diagnóstico precoz. O sea, todavía llegan chicos en 3.º, 4.º grado. Muy tarde. Muy tarde. Claro. Y algunos llegan en secundaria. Y la verdad es que el problema de eso es el autoestima, claro, el fracaso escolar que hubo. Se cree por las estadísticas que 1 de cada 10 chicos presenta un trastorno de aprendizaje. Es altísimo. Es altísimo y la verdad es que muchas veces pasa esto. O sea, llegan tarde y no es lo mismo o sea, esta compensación de 2 años se da cuando el diagnóstico es precoz. Claro. Cuando llega un chico en 5º, 6.º grado, la verdad es que es mucho más difícil porque además de 1.º a 3.º grado se enseña a leer y a escribir. O sea, el contenido de 1.º a 3.º es enseñar a que aprendan a leer y a escribir. De 4.º en adelante se aprenden otras cosas leyendo y escribiendo. Claro. Entonces, si vos no saben leer y escribir eficientemente y ya están en 4.º, 5.º, 6.º, no pueden aprender el contenido. Claro. Claro. Además, y fíjate la experiencia de escolaridad de ese chico, es un sufrimiento pobre hasta que realmente le dicen que tenía un problema que tienen que... Y las familias, porque a veces las mamás sobre todo terminan, pobres, locas, estudiando a la par del chico, sosteniendo emocionalmente también, que es un montón, y sin herramientas, porque igualmente tienen que sostener y acompañar un montón y llevar al tratamiento y traer y ir al colegio. Aún con el diagnóstico. Aún con el diagnóstico, claro. Pero la verdad es que la otra vez yo hablaba con una mamá de un paciente mío que en la devolución, ella dijo, yo tengo dislexia también. En la devolución de su hijo, del diagnóstico, se dio cuenta que ella le había pasado eso toda su escolaridad. Claro. Y me decía, qué feliz hubiera sido si alguien me hubiera acompañado de esta manera, me hubieran entendido. Claro. Bueno, hay mucho adulto, ¿no?, que descubre de grande, que además, como dijiste vos, no es algo que se va, es algo que después te acompaña toda la vida, ¿no? Sí. Y en los adultos, yo siempre les pregunto, cuando ves una película, por ejemplo, subtitulada, ¿llegás a leer los subtítulos? Y la persona que tiene dislexia no llega.
Mirá vos. O sea, que no fue compensado, ¿no? Claro, mirá vos. Sí. Qué indicador. Juani, ¿y esto viene a ser lo mismo que la ley de discapacidad? No, la ley de discapacidad esto no es una discapacidad, sino que es un trastorno específico, y la ley de discapacidad en general son trastornos que digamos que abarcan, son más globales, necesitan un certificado de discapacidad y tienen una matrícula compartida con escuela especial. En cambio, esto es solamente adecuaciones de acceso. Bien. Misma currícula, misma currícula, no se modifican los contenidos, sino la modalidad de llegar a esos contenidos. Claro, lo que hablábamos recién. Sí. ¿Y para eso qué se precisa? ¿Un diagnóstico? Necesitan un diagnóstico de algún profesional del área de aprendizaje o de la fonoaudiología en el caso del trastorno del lenguaje. Y en realidad con eso ya tienen que... La tercera cosa, digamos, que pone la ley es que las obras sociales tienen que cubrirlo. Están obligados a cubrir el 100% del tratamiento. Clave. Eso va a ser como lo más importante de ahora, porque todo lo demás se está haciendo en algunas escuelas más, en otras menos, y con más o menor lucha de los padres, digamos, pero la verdad es que ahora las obras sociales no les va a quedar otra que cubrirlo. Bien, me imagino que el Ministerio de Educación agarra esta ley o esta reglamentación y tiene que hacer bajada de línea para la formación de todos los docentes que dijiste recién, ¿no? Sí, es como una de las cosas obligatorias y a partir de esto se generó un consejo de educación nacional. Mirá vos. Que también se va a encargar específicamente de esto, digamos. Bienvenido sea, ¿no? Sí, es un consejo federal que lo que hace es regular la cobertura de los tratamientos, y porque esto se incluyó dentro del programa médico obligatorio. Entonces, bueno, ese consejo va a ser el que va a estar encargado de regular y ver que se cumplan todas estas cosas. Perfecto. Una última pregunta, te saco un poquito del tema de la dislexia. ¿Cuál es la diferencia entre una psicopedagoga y una licenciada en psicopedagogía? La psicopedagoga es un título terciario que está habilitada a hacer algunas cosas, pero no a hacer clínica. O sea, pueden trabajar en lo que es educación, en adecuaciones, en prevención, en todo esto que decíamos de detección precoz dentro de las escuelas, que es súper importante, y tiene que haber gente capacitada, y esto también lo habla en la ley, de que los docentes no solamente tienen que estar capacitados para hacer adecuaciones, sino para detectar, sobre todo en nivel inicial y en los primeros grados. Claro. Y las psicopedagogas ayudan mucho en eso, y además, la licenciada en psicopedagogía es universitario, y lo que puede hacer es hacer clínica, o sea, tratamiento fuera del ámbito escolar. Y además, bueno, también lo que es muy importante la psicopedagoga dentro de la escuela, porque es la que a la larga está ayudando a la maestra a hacer las adecuaciones, y estar en contacto con el profesional privado afuera. Claro, perfecto. Bueno, Juani, muchísimas gracias. Súper interesante esto que trajiste, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes, y ojalá que esto de las obras sociales y de la formación se lleve a cabo como dice la ley, y ahora hay una ley que lo ampara, así que mucho más importante para que todas las familias también lo sepan, ¿no? Bienvenido sea. Muchas gracias. Bueno, y así pasaba por el micrófono de Citas de Radio Juana Truzzi, licenciada en psicopedagogía, hablando de la nueva ley reglamentada sobre ley de dislexia IDEA.